A partir de este momento comienza Encuentros Pedagógicos, el programa de renovación magisterial. Encuentros Pedagógicos, Radio Revista, Magisterio, Sindicalismo, Actualidad Nacional, Pedagogía. Sábados de 8:30 a 10 de la mañana. Bienvenidos. Muy buenos días a todas y a todos los que nos están escuchando en este momento. Siendo las 8:30 de la mañana, abrimos Encuentros Pedagógicos, la radio revista Renovación Magisterial. Hoy, 29 de julio del 2023. Muy buenos días al magisterio, a cada uno de ustedes. Hoy los acompaña en la conducción del programa Marta Liliana Puentes en compañía de Paula Carvajal en Lengua de Señas. Recuerden que pueden sintonizarnos todos los sábados en Facebook Live en Renovación Magisterial. Visítenos en nuestras páginas www.renovacionmagisterial.org, donde siempre encontrará los audios y documentos citados en nuestras entrevistas y las noticias de actualidad del sector docente y de los trabajadores. Síganos en Twitter, @encuentrospedag, @renovacionmag. Buenos días a todos, buenos días a los que nos están escuchando. Buenos días, Luciano. Muy buenos días. Bueno, vamos a empezar entonces con Encuentro con la Paz. Vamos a hablar acerca del Comité Nacional de la Participación para la Paz. Invitamos a Luciano Sanín, integrante de Viva la Ciudadanía. Luciano, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, Luciano, pues en esta época que estamos hablando de paz total, estamos hablando de esta parte tan importante en diferentes contextos, ¿qué nos puedes contar, Luciano? Sí, lo que estamos viviendo ya casi hace un año es una nueva política de paz, que se ha llamado la política de paz total, que trata como de superar las limitaciones que en el pasado ha tenido la política de paz, por lo menos en 5 aspectos. El primero, que es el más obvio, que tiene que ver con el título de esa política, es que se pretende una paz con todos los grupos armados, no solo con algunos, porque lo que ha mostrado la experiencia es que hacer paces parciales no nos saca del conflicto armado. Lo segundo es una idea un poco más integral, o sea, de que la paz no es solamente un acuerdo entre grupos armados, sino también que la paz necesita transformaciones sociales, estructurales, económicas, culturales, y por tanto entonces se liga, digamos, a una agenda de cambio profunda, es paz transformadora. La tercera idea nueva es que esta paz también tiene una comprensión más compleja del conflicto. Estamos viendo una sociedad llena de conflictos híbridos, ¿no? De naturaleza política, social, criminal, hibridada. Digamos, no hay estructuras armadas de una sola forma, ¿cierto? Digamos, tienen varias formas, varias expresiones. Y por tanto necesita un tratamiento para resolverlo más distinto al que teníamos antes, con la idea de que con los conflictos armados eran de naturaleza exclusivamente política y por tanto su solución era exclusivamente política. Creo que hay soluciones de otro orden. Y también tiene que ver con que, pues obviamente, el conflicto armado está ligado a las economías ilegales. Es decir, que la forma, el mismo presidente lo ha dicho en varias locuciones, la forma que ha tomado el conflicto armado en esta época es por la captura de economías y la captura de rentas de economías ilegales, y eso necesita ser sustituido por economías legales. O sea que si no resuelves ese problema de estructura, pues no resuelves el conflicto armado. De manera que hay una política nueva, y dentro de esa política ha iniciado el proceso de negociación con el ELN, que lleva 6 meses de diálogos, y ya tiene acuerdos parciales. Ese es el punto importante. Y es que es tal vez el momento al que se ha llegado más lejos con esa organización política. Hay un acuerdo para el cese al fuego que empieza este jueves 3 de agosto a correr los 6 meses de ese acuerdo, de cese al fuego, y también empieza el 3 de agosto el segundo acuerdo que lograron, que fue el acuerdo de la participación. ¿Verdad que es una política que tiene muchos frentes? Hay 9 negociaciones en este momento en proceso por parte del gobierno nacional, pero esta, la del ELN, digamos, va un poco más adelante con el tema del cese al fuego y con el acuerdo de participación. Sí. Luciano. Sí, cuenta.
Bueno, sí, ahí está también el proceso del NN y bueno, y se están buscando también otros sectores, ¿cierto? Porque la palabra dice lo que quiere el gobierno es la paz total, ¿no? Y eso Ujú. requiere, pues, lógicamente, que llegar a esta paz total requiere de muchos esfuerzos, ¿sí? Requiere de estar involucrado en muchas cosas, por ejemplo, lo que estamos viviendo ahorita, eh, con los otros grupos armados. Ajá. ¿Qué se está consiguiendo con ellos en este momento? O sea, ¿qué va ese proceso? Están en diferentes fases, ¿no? O sea, ya hay procesos que tienen mesa, como el proceso que se abrió en Medellín con las bandas, un sector de las bandas criminales de Medellín, o en Buenaventura. Hay otros a los cuales se está armando la mesa, como el que se está haciendo con las disidencias de las FARC. Hay otros que están en exploración, por ejemplo, con la nueva Marquetalia y con estructuras en Quito. Bueno, hay, digamos, desarrollos o grados de desarrollo desigual. Lo que hay es un despliegue de una política de paz que quiere afrontar todos los fenómenos de violencia. Violencia política social, violencia política social criminal, violencia social criminal, diferentes formas de violencia. Todas, digamos, dirigidas a esa idea de que si el cierre del conflicto armado y por tanto la construcción de una era de paz, una transición a la paz necesita, digamos, un esfuerzo grande del Estado porque todos estos fenómenos se desestructuren y pongamos al país en una lógica de hacer un acuerdo parcial para cumplirlo parcialmente y después no poder completar las aspiraciones que la sociedad coloca en la paz. Entonces, y el que más avanzado está es el proceso con el ELN, ¿sí? El proceso con el ELN tiene una agenda, es lo que llaman el Acuerdo de México, una agenda de 6 puntos. Esa agenda se acordó en marzo. En desarrollo de esa agenda se hizo ahorita en Cuba unos acuerdos parciales, un acuerdo de cese al fuego y un acuerdo de participación, y seguirá un ciclo nuevo ahorita en Venezuela a partir del 14 de agosto. La implementación de esos dos acuerdos del cese al fuego y de participación es el que empieza esta semana entrante. O sea, la noticia es que este jueves, 3 de agosto, empieza en funcionamiento esos dos acuerdos. El acuerdo de participación, que es el que más, digamos, concierne al mundo de la sociedad y incluso al mundo del magisterio, va a permitir así presentarlo un poquitico más en detalle. Consiste en que de esos 6 puntos que se negociaron, que es la agenda de esa mesa, 3 van a ser discutidos en la sociedad. Esto es una novedad, o sea, no había pasado antes en ningún acuerdo de paz, que una parte de la agenda que se negocia la hace la sociedad y no la mesa, ¿sí? Lo que va a empezar el 3 de agosto es ese proceso de participación de la sociedad en esos 3 puntos de la agenda. La primera fase va a ser una fase de diseño entre agosto y marzo del año entrante. Esa fase de diseño consiste en consultarle a la sociedad cómo piensa que debe diseñarse el mecanismo de participación y diálogo para llegar a acuerdos sobre esos 3 puntos que están que están pactados, que tienen que ver con el régimen político, que tienen que ver con el modelo económico, que tienen que ver con los temas ambientales. Se espera entonces que, hecho el diseño, que serían 6 meses, nos dediquemos por lo menos 18 meses a hacer ese diálogo a partir de marzo, abril del año entrante. Eso, como les digo, es inédito, o sea, eso no había pasado. Ajá, claro. En un acuerdo de paz tuviéramos un papel tan alto y tan importante de la sociedad. Pero lo segundo es que obviamente va a permitir que temas que no han aparecido en la agenda pública, pues aparezcan. O sea, la sociedad pueda levantar, digamos, una agenda de cambios en esos 3 temas que complemente ya la agenda que trae este gobierno, que es bastante amplia. Pero además tiene esta cosa de que es inventarse una manera de participar que sea satisfactoria, porque lo que hemos tenido en nuestra historia de la participación, y creo que todos hemos hecho algún ejercicio de participación, es cierta frustración, ¿no? De que se participa pero no se decide, de que se acuerda pero no se cumple, de que se va a niveles mínimos de participación como recibir información pero no se escucha. Bueno, esta idea de que es muy insatisfactorio, no ha sido muy asertivo por parte del Estado la oferta de participación para la sociedad, pues el paro fue una manifestación de eso, ¿no? Toda la sociedad diciéndole al Estado, escúcheme, ¿sí? Sí. Es porque la participación está funcionando mal. Entonces también es una oportunidad como de inventarse algo distinto, algo que
en el que la sociedad quepa, en algo en el que la sociedad use, y sea escuchada por fin por el Estado. Eso es una apuesta muy grande, o sea, riesgosa obviamente, pero emocionante, pues es encontrar una alternativa de participación y encontrar otros temas de agenda para que este país se mueva en la dinámica de cambio como muchos aspiramos. ¿Verdad? Sí. Que lo que va a ocurrir esta semana, FECODE tiene delegado en ese proceso. Hay un pequeño comité, Comité Nacional de la Participación, y FECODE tiene allí un asiento, como lo tiene la CUT, la CTC y la CGT, y otros sectores, 30 sectores de la sociedad sí fueron convocados a ese comité. De manera que ahí vamos a estar 6 meses trabajando en que se haga ese diseño. Claro, Luciano, claro. Muy importante, Luciano, y bueno, este gobierno en este proceso de la paz total tiene muchas adversidades, empezando por los medios de comunicación, ¿no? Pero es importante hacerle conocer a la sociedad, a los diferentes sectores de la sociedad, que es importante la paz total. Luciano, se nos acabó el tiempo. Sí. Te esperamos los próximos programas, porque es muy importante que nos documentes acerca de esto, y sobre todo en este proceso que estamos. Te agradecemos tu participación. A ustedes por hablar de estos temas en el programa, y bueno, vamos a tener bastantes acontecimientos hacia adelante que vamos a compartir con las personas que siguen su programa. Muchas gracias. Claro que sí, Luciano. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Bueno, seguimos con el encuentro con el Movimiento Obrero, la Paz y las Reformas Sociales. Invitamos a Fabio Arias, presidente de la CUT Nacional. Fabio, muy buenos días. Liliana, buenos días para usted y todos los compañeros y compañeras, maestros y maestras que están conectados en este momento a Encuentros Pedagógicos. Gracias por la invitación. Bueno, yo creo que el tema de la paz total, me remito solamente a complementar con lo que acaba de decir Luciano, el tema de quiénes son nuestros representantes, para lo menos para que se sepa. Tenemos 4 representantes, como ya lo dijo Luciano, 1 de la USO, 1 de FECODE y 2 del Comando Nacional Unitario. Y dentro de los 2 del Comando Nacional Unitario, 1 le ha correspondido a la Central Unitaria de Trabajadores CUT, en cabeza de nuestro compañero vicepresidente Edgar Mojica. De tal manera que la CUT no solamente ha venido expresando su respaldo a esta política de paz total, sino que adicionalmente se compromete obviamente con uno de los 2 temas que se han acordado últimamente entre el gobierno y la guerrilla del ELN para participar en ese comité de participación, que aspiramos obviamente saque resultados y conclusiones muy significativas en el marco de lo que acaba de expresar el compañero Luciano Sanín y en los términos que quedaron establecidos. 6 meses de diseño y 18 meses de desarrollo e implementación de esa participación tanto territorial como sectorial. Nosotros estamos ahí, diríamos, entonces la CUT presente porque queremos la paz en Colombia, no queremos la guerra, que se depongan las armas y se reconstruya el país sobre la base de atender las necesidades más importantes de los colombianos, en sus necesidades materiales en primera instancia, pero no solamente ellas, sino también culturales, que son tan significativas para la mayoría de los colombianos. Bueno, el otro tema es el tema de las reformas. Este es un gobierno que se ha tomado en serio buscar transformaciones y cambios. Las tiene contenidas en su programa de gobierno, están todas, quedaron plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo, y hay unas que requieren normas especiales, es decir, leyes, no solamente el Plan Nacional de Desarrollo, con eso se agota la implementación de esos programas de transformación y de cambio, sino que muchos de ellos requieren reformas mediante leyes y actos legislativos. Entonces, me refiero muy rápidamente a las 6 reformas que está planteando en este momento el gobierno nacional. Las 3 que todos conocemos, la de la salud, la de la pensión y la laboral. Las 2 primeras ya tienen un debate en las comisiones séptimas de Senado y Cámara y pasan a plenaria. La tercera, la reforma laboral, apenas va a ser nuevamente presentada porque se ahogó, se hundió, como se dice en el argot del Congreso, dadas las triquiñuelas
de los partidos de la oligarquía que mediante el ausentismo, es decir, no cumplir las obligaciones para los cuales fueron elegidos, terminaron exactamente hundiendo la norma. Y las otras tres pues son nuevas, las quiere presentar el gobierno también en esta segunda legislatura. Es la reforma a la Ley 30, Ley de Educación Superior, que es una necesidad de la juventud. Está también el tema relacionado con la modificación a la Ley de Servicios Públicos y está también el acto legislativo como parte de un acuerdo entre el Gobierno Nacional y FECODE para modificar el Sistema General de Participaciones. Todas estas 6 leyes y 5 leyes y un acto legislativo son necesidades que requiere la población y que este gobierno está empeñado exactamente en que salgan adelante. Eso nos parece muy significativo. Todas las 5 normas y el acto legislativo lo que promueven son derechos. Yo creo que el tema central aquí se llaman derechos. Es decir, la salud no puede ser un negocio, las pensiones no pueden ser un negocio, el sistema laboral colombiano no puede ser solamente un tema mercantilista, el tema de la educación superior no puede seguir siendo un negocio, el tema de los servicios públicos no puede seguir siendo un negocio y el acto legislativo, el sistema general de participaciones, lo que quiere es que haya recursos suficientes para que todos estos derechos, los del sistema general de participaciones, educación, salud, agua potable y saneamiento básico, puedan ser configurados dentro de la población. Entonces, desde la Central Unitaria de Trabajadores, nosotros estamos de acuerdo con todos estos 6 proyectos. 5 proyectos de ley y un proyecto de acto legislativo para que verdaderamente se restablezcan los derechos que nos han quitado en estos 33 años de aplicación del modelo neoliberal y de todos los gobiernos plutocráticos que nos han antecedido, que solamente han gobernado y legislado para los grandes privilegiados de Colombia, las grandes corporaciones y los megarricos. De antemano vamos a la movilización social para respaldar estas reformas y le decimos a los partidos de la oligarquía que no pueden seguir de espaldas al país y que si siguen de espaldas el país les va a cobrar en las próximas elecciones territoriales su desatención y su negativa a aprobar lo que la gente ha pedido, lo que reclamamos en el estallido social y lo que venimos reclamando desde que Gustavo Petro fue elegido presidente de la República el 19 de junio del 2021. Un saludo para todos y todas y nos vemos con absoluta seguridad en las calles para defender las reformas sociales del gobierno de cambio. Claro que sí, Magda. Ya nos vemos para seguir apoyando las reformas. Gracias por la información. Un abrazo fuerte desde acá. Muy amable, Liliana. Buen día para todos y todas. Bueno, Fabio. Bueno, a todos los que nos están escuchando, un saludo fuerte. Saludos a Mayra Ruiz, a Carlos Arturo Rodríguez, a Eduardo Clavijo, a Adriana Parra, a Diana García. Bueno, seguimos con Encuentro con Canapro. Canapro, solidaridad que hace vida. Invitamos a Alonso Camacho, jefe de crédito de Canapro. Alonso, muy buenos días. Muy buenos días, un cordial saludo a la mesa de trabajo. Hoy sábado, entonces vamos a recordar pues algunos aspectos e informaciones importantes de nuestra cooperativa. En primer lugar, informarles que todos nuestros créditos podrán ser solicitados a partir del 1 de agosto. Hay 2 maneras de solicitarlos, uno a través de nuestra línea telefónica 601-348-0564 en la extensión 7010 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, igualmente todos los sábados de 8:30 a 1 p.m. Igualmente en cada una de nuestras sedes, presencialmente en los horarios que encontrarán en nuestra página www.canapro.com. Invitar a los asociados a que adquieran sus boletas para participar en el Festival de Tunas, el Festival Internacional que se va a realizar en el mes de agosto
en los días 11, 10 y 12, para que estemos muy pendientes. Las boletas ya se están vendiendo en cada una de nuestras oficinas, asociados 35.000 pesos. Este evento se estará realizando en el Colegio Agustiniano Salitre, para que estemos muy pendientes. Igualmente recordarles que seguimos con la preventa de los apartamentos en un convenio, una alianza estratégica con Canapro. Excelente ubicación. Recordemos, hay apartamentos de 1, 2, 3 habitaciones. Mayor información podemos entrar a nuestra página www.canapro.com. Igualmente en nuestro WhatsApp 313-422-3940. Ahí podemos adquirir cualquier información, o en las oficinas, en el caso de Canapro, calle 63 con Sandy González. Igualmente, todos los asociados que tengamos crédito, pues gozamos de nuestras asistencias médicas, que son traslados médicos de emergencia, asistencias médicas domiciliarias y orientación médica telefónica. Podemos marcar el numeral 789 en nuestro celular, una alianza estratégica con AZ Seguras y igualmente aseguradora solidaria. Para terminar, en esta época que estamos ya iniciando lo de la declaración de renta y lo del CIDEA, que para los funcionarios que estamos activos vence el próximo lunes, si por alguna circunstancia no les llegó el certificado para la declaración de renta, podemos enviar un correo a certificados@canapro.com. Esa es la información para el día de hoy. Muchas gracias. Un feliz día para todos. Gracias. Bueno, Alonso, a ti, gracias. Un fuerte abrazo. Bueno, seguimos con el encuentro con la comunidad del magisterio. Vamos a hablar de un tema muy relevante. La Secretaría de Educación intensifica el cambiazo de maestros provisionales de preescolar en época preelectoral. Invitamos a Heidi Quijano, asesora del CEDI de la ADE. Invitamos a Alba Marina Sierra, secretaria de Organización y Formación Sindical de la ADE. A Miguel Ángel Pardo, secretario de Prensa, Propaganda y Publicaciones de FECODE. Andrea Arias, docente de la Institución Educativa Distrital Fernando Mazuera. A Cristian Rentería, docente provisional de la Asamblea de Delegados de la ADE. A Carlos Rincón, abogado con estudios avanzados en derechos parlamentarios, especialista y administrativo, integrante de la UTL de la senadora Sandra Jaimes. Bueno, tenemos de esos invitados hasta el momento a Heidi, a Miguel Ángel y a Cristian. Muy buenos días. Muy buenos días, Martica. Muy buenos días a todo el magisterio y a nuestros compañeros que nos están escuchando el día de hoy. Venimos con un tema que viene preocupándonos en la comunidad de los preescolares, que es estas docentes y los docentes que entraron con el proyecto 901, proyecto que organizó Bogotá con recursos propios para la ampliación del preescolar de 3 grados. Ellas hicieron todo un proceso, incluso participaron en un proceso de selección con la Universidad Pedagógica y fueron seleccionadas, y saben que son provisionales, pero son provisionales de proyecto. Tenemos que tener, quiero poner el contexto primero, Cristian, para que todos tengamos esta claridad, y Miguel, para que todos tengamos claridad qué es lo que está pasando. Luego vino siendo el 1050 y en este momento es el proyecto 7784, que es el mismo que está complementándolo en las cajas de compensación. En este momento, después de la convocatoria y después de que empezó todo el proceso del concurso, nunca habían estado ofertadas estas plazas. Y es cosa de unos pocos días, de un par de semanas, que vamos con la sorpresa que anuncia la Secretaría de Educación que las plazas de estas docentes serán ofertadas para las maestras que lleguen en propiedad del concurso. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, están cambiando las resoluciones de preescolar de los colegios y los pasan a jornada única. Esto no va con el aval
ni del consejo académico, ni del consejo directivo, simplemente lo hacen con el rector, cambian y introducen la jornada única del colegio. Todos sabemos que esto es abrir la puerta, no solamente para el preescolar, sino porque deben darle continuidad luego también a primaria y a bachillerato. Quiero que escuchemos inicialmente lo que pasó en el colegio Fernando Masuera. Es un video muy cortico de 2 minuticos en el que nos cuentan Andrea Arias cómo fue este cambio. Buen día a toda la audiencia con respecto a ¿Sí la se está escuchando? única en el colegio Fernando Masuera Villegas. Quiero comentar que pues hace alrededor de 10 años se instauró una sede en jornada única en este colegio con el anterior rector que estaba allí. Al ser así, pues esta sede es para niños de primera infancia, de jardín y de prejardín. Y pues con el paso del tiempo, cuando nos hacían firmar la validación del planta de todos los docentes, empezamos a aparecer las docentes de transición de las otras sedes como docentes de jornada única. Cuestión que pues hicimos reclamo al rector que actualmente está presente, y pues él nos comentaba que porque como esa sede, hay una sede de primera infancia que aparece en jornada única, entonces que la secretaría lo había asumido como si fuera todo el preescolar. Sin embargo, pues él hizo el reporte para que esto lo cambiaran. Ya luego vino la pandemia, la validación de planta sigue apareciendo igual, y cuando el rector vuelve a hacer digamos que el reclamo frente a esta situación, le dicen que pues allí en esa sede pues hay unos docentes de apoyo, que si se retira pues la jornada única de la institución o se retiran a las maestras que aparecen nombradas ahí, que hemos sido nombradas tanto en jornada mañana o tarde, pero que después nos apareció es que en jornada única en la validación de planta. Entonces que si él retiraba eso, pues que se retiraba la jornada única de esa sede y que los docentes iban a quedar sin empleo. Eso se llevó al consejo académico, situación que obviamente no gustó para nada, y se ha estado pues en discusión, porque la idea no es que sobren docentes, que si se instauró esta sede, pues que esa sede continúe funcionando, pero antes por el contrario lo que pedimos es que estén en jornadas, la jornada mañana y tarde, como pues viene funcionando, ¿no? Porque igual allá en esa sede hay una jornada mañana, hay una jornada tarde, las dos están en jornada única, pero pues es una situación que también pues nos cuestionamos. El caso es que en el consejo académico se dice que lo más viable, que como pues nos comentaba el rector, que como a 2025 los colegios deben estar en jornada única, pues que podríamos empezar por ahí, pues para que no sobre ningún compañero y como para empezar este proceso. Cuestión que pues no estamos de acuerdo las docentes de preescolar, que pues eso, que las cosas se mantengan como está, pero que no pongan al colegio en resolución ya de jornada única, porque pues eso acarrea muchas cosas y todavía no tenemos las condiciones. A lo que se llega como conclusión, se sugiere que no se improvise la jornada única, implementándola porque sí en primera infancia, o como de pronto se ha dicho en otros momentos, comenzar por media técnica, o comenzamos y sacamos a tales profesores, o van a sobrar los de la tarde, o van a sobrar los que ya están pensionados, no, sino que porque son muchas de las alternativas que nos han dado. No queremos esto, queremos una propuesta seria, y lo más sabio que se considera puede pasar es que más bien desde el consejo académico se empieza a construir una propuesta de jornada única en la que todos estemos de acuerdo con los intereses y las necesidades que tiene la institución. Se parta de allí pues para instaurarla en el colegio, pero pues eso es un proceso que lleva bastante tiempo y no se ha iniciado. Entonces la idea no es que la Secretaría de Educación llegue y nos imponga una jornada única donde no hay las condiciones todavía, porque lo primero que se debe hacer es construir el proyecto y ejecutar el proyecto desde pues eso que se elabore.
Entonces esa es como la situación en el Colegio Fernando Masuera Villegas. Bueno, ahí agradecemos a Andrea Arias, que nos envía este informe de Fernando Masuera. Sin embargo, este no es el único colegio que está en esta situación. Lo que pasa es que las maestras posiblemente no saben que se encuentra su institución en esta situación. Entonces, yo quería darle también, como para seguir el contexto, darle paso a Cristian. Cristian estuvo hace unos días en el colegio Esmeralda Arboleda. Recordemos la situación del colegio Bossa Nova, la sede preescolar. Esta sede se estaba cayendo y las pasan por unos momentos a otra institución, la sede de preescolar, y luego estas maestras son reubicadas en un colegio nuevo de Bosa, que es el Esmeralda Arboleda. Y cuando ya ingresan allí, les cambian esta contratación y ahora son provisionales, no de proyectos, sino provisionales de aulas. Y pues obviamente sus plazas son ofertadas. Cristian, cuéntanos qué ocurrió allí. Bueno, muy buenos días para todos, para los compañeros profesionales, para los docentes de planta, para todo el magisterio bogotano. Un fuerte abrazo combativo y pedagógico, dice Miguel, por lo general. Bueno, sí, estoy consternado con esta situación y estoy bastante preocupado y asustado, ¿sí? Estoy muy asustado y preocupado, puesto que la situación de las compañeras de la Esmeralda Arboleda se presentan así como lo manifestó Heidi. Sin embargo, hay otra situación, la forma como ellas se enteran de lo que pasó. Ellas se enteran porque una de las compañeras, por situaciones de salud, se le otorga un traslado, ¿cierto? Pero cuando ella va a ser trasladada, le dicen que debe trasladarse a un aula que esté en vacancia definitiva por fuera del proyecto, porque ellas ya no pertenecen al proyecto. Esa fue la forma como ellas se dieron cuenta de la situación que se estaba presentando al interior del proyecto. Lo que yo digo es que esa puede ser la punta del iceberg. ¿Por qué puede ser la punta del iceberg? Porque si es la puerta de entrada para acabar con los proyectos que son pagos con recursos propios para ser nombrados, entonces, ¿qué va a pasar con esas 571 compañeras que pertenecen al proyecto de primera infancia? ¿Cierto? ¿Y será que esto se está extendiendo a los otros proyectos como volver a la escuela? Media fortalecida, aulas hospitalarias, que vemos que día a día van cerrando estas plazas, o que las plazas de media fortalecida vienen siendo ya cubiertas por docentes en propiedad, que son pagos por el Sistema General de Participaciones. Entonces, ¿qué va a pasar con los dineros que ya están destinados como política pública? Y es una situación alarmante, y yo invito a todos los compañeros provisionales que estemos pendientes de esta, porque puede que nos acaben los proyectos, y esos 6.400 docentes provisionales, más de 6.400 docentes provisionales que tiene Bogotá, y más de 1.000 son de proyectos como primera infancia, como volver a la escuela. ¿Qué va a pasar con nosotros? Sí, entonces dejo aquí la voz de alerta y la preocupación que tenemos frente a la posible vulneración del derecho al trabajo que vamos a presentar muchos compañeros, si esta situación es así, o si esta situación se da de la forma como le está planteando la Secretaría de Educación. Gracias, Cristian. Recordemos que Bogotá tiene unos proyectos con recursos propios que son financiados con los recursos que genera la ciudad, y no la planta docente que es financiada por el ministerio. Alba Marina, muy buenos días. Cuéntanos un poquito qué fue lo que nos dijo Secretaría, que nos alertó también de estas plazas de los proyectos, por favor. Sí. Bueno, nosotros tenemos una gran preocupación y
plantear aquí que no es una preocupación de momento. La organización sindical siempre ha estado priorizando el tema de los compañeros provisionales. Decirles que en cada una de las reuniones que nosotros hacemos con Secretaría de Educación, siempre el tema o el punto previo son los temas de los compañeros provisionales. Por eso no pueden sentirse solos, están acompañados, es una situación crítica, aquí no podemos engañar a los compañeros porque hay audios y videos diciendo que eso no va a pasar o que sí va a pasar. El análisis es que la situación es bastante complicada, pues sí, hay algunos compañeros provisionales que se presentaron al concurso, pasaron por mérito el concurso y van a tener que ser ubicados, como también muchos que se presentaron que no eran provisionales y también pasaron el concurso. Efectivamente, pues la situación con los proyectos es bastante complicada. Recordemos que la organización sindical fue una de las que promovió esos proyectos para que no hubiese masacres laborales en años anteriores y se logró a través de esos proyectos que se mantuviera y se han mantenido el tema de los compañeros provisionales. En este momento, entonces, frente a las situaciones que se están presentando, el día miércoles planteamos a la Secretaría de Educación ¿qué va a pasar con la situación? Es un tema prioritario a pesar de que iniciamos negociación con garantías sindicales. Este fue uno de los del segundo punto que tratamos y como prioridad independiente que también está en el pliego de peticiones, pero dijimos la situación es crítica, necesitamos respuestas de fondo de la Secretaría de Educación. ¿Qué va a pasar con los proyectos? ¿Los van a acabar? ¿Cuántos proyectos de las cajas de compensación hay? Y se revise cada uno de los proyectos. Necesitamos que la Secretaría de Educación nos diga tantos proyectos hay, tantos proyectos se van a mantener, qué va a pasar con la caja de compensación, que todos sabemos que hay un porcentaje del 30% que lo financia Fonniñez y que los otros son de recursos propios. Entonces, la Secretaría de Educación dice que el día lunes nos va a dar una respuesta con relación a este tema. Nosotros hemos exigido estrategias puntuales para mantener los proyectos. Efectivamente, lo que vivieron las compañeras de la Esmeralda Arboleda en un traslado, pues deja ver la intención de la Secretaría de Educación de pasar todas estos proyectos de educación inicial, entregarlos a la planta de la Comisión Nacional de Servicio Civil. La Secretaría de Educación, aunque no dio respuesta, también guarda silencio. No expide una circular para aclararle a los compañeros, está pasando esto, si es verdad que se va a pasar a los compañeros de educación inicial para como planta de la Comisión Nacional de Servicio Civil, sino que deja en ascuas la situación y nos dice que el día lunes. Por eso invitamos a los compañeros a que estén muy atentos y pendientes de lo que se puede informar a partir del día lunes, pero también invitarlos a la unidad de los compañeros provisionales, porque en muchas circunstancias desafortunadamente nos hemos quedado prácticamente solos en situaciones muy críticas y hemos tenido inclusive que hacer tomas de la Secretaría de Educación para que den respuesta de fondo a esa problemática y a muchas problemáticas. Entonces, aquí se puede llamar a que salgamos a las calles, a un meeting, a un plantón, porque hay que presionar a la Secretaría de Educación por lo que hemos llamado el mérito, la estabilidad laboral, que la Corte Constitucional en diferentes sentencias unificadas ha hablado sobre la estabilidad laboral, sobre el mérito y el libre acceso que también está en la Constitución Política, en los artículos 53 y 125. Entonces, ese trato preferente que se le debe dar a los compañeros provisionales con unas condiciones que ya la Federación ha puesto también en la circular 24, pues tenemos que hacerlo respetar, pero también el mérito a la estabilidad laboral a través de diferentes estrategias que se puedan dar para lograr mantener, si no todo en 100%, por lo menos un gran número de maestros provisionales que necesitan el mínimo vital. Es esa, pues, prácticamente la información con relación al tema de los compañeros
provisionales en este sentido y bueno, exigirle a la Secretaría de Educación que mantenga con recursos propios los proyectos y que no los vayan a acabar. Muchas gracias, Alba, por este informe y es muy cierto. A mí una compañera de la Esmeralda me decía, es que acá vinieron de un sindicato paralelo a decirnos que si nos afiliamos nos arreglaban ese problema. Por favor, no seamos ingenuos y no caigamos en ese tipo de manipulaciones de estos que quieren sacar provecho de estas situaciones tan difíciles para los compañeros. Gracias, Albita. Yo quería preguntarle, Miguel, pues tú desde FECODE, la circular, hay una circular que salió que es la 024 que da orientaciones para evitar este tipo de cambiazos a los provisionales. Pero es importante que los entendamos porque también muchos compañeros nos han estado preguntando si están ahí los docentes que estamos en proyecto o qué va a pasar con nosotros. Y también le invito al doctor Carlos Rincón para que también nos complemente un poco qué se puede hacer, qué orientaciones nos da usted jurídicas, porque ahí hay dos componentes, como lo planteé desde el inicio. Uno es el cambio a la jornada única impuesta sin pasar un debido proceso, y una jornada única que además está funcionando en dos jornadas, ¿no? Jornada mañana, jornada tarde, pero en la resolución del colegio dice jornada única. Y la otra es el cambiazo. Miguel, muy buenos días. Audio, por favor, abrirlo. Listo. ¿Aló, ya abrió? Ya. Bueno, un saludo vital, fraternal y periódico a todos y todas. Bueno, un abrazo y por supuesto aquí al panel, a nuestra intérprete Paula, a Heidi, a nuestra compañera Albita, Cristian y al doctor Carlos. Bueno, yo creo que hay que precisar algunas cosas. El primer asunto es un tema de derecho a la educación. Y el derecho a la educación tiene que ver con esto. Por acuerdo entre Secretaría y el sector educativo y con el maestro Abel de secretario, asumimos con recursos propios lo que la nación abandonó o no quiso asumir después de la reforma del 2001. Es decir, con recursos propios se asumió inclusión, con recursos propios se asumió mantener orientación escolar y aumentar la planta de orientación escolar, además de los proyectos. Entonces, la mayoría de los 6.400 maestros y maestras provisionales que habían hasta el 2014, que fue donde se firmó un acuerdo, son maestros y maestras que tienen un propósito, asumir lo que la nación abandonó. Pero en el último gobierno alternativo con Petro, pasamos a otro, y es abrir el prejardín y el jardín, y eso es con recursos propios. La nación no convoca concursos con maestras de preescolar para que vayan a prejardín y jardín, sino solo a transición. Entonces, el aspecto central y entonces es ese. El prejardín y el jardín se abre con recursos propios y se establecen pues allí una forma de vincular a las maestras y maestras, que fue ya la que ustedes conocen en el inicial proyecto 901. Entonces toca mirar dónde quedó todo esto más o menos consolidado. El acuerdo en la negociación colectiva, acuerdo ADE, Secretaría de Educación del 2014, primer punto del acuerdo sobre plantas de personal. Y allí está absolutamente claro que 1.850 maestras y maestros entran como titulares, están como titulares de curso para prejardín y jardín, adicionalmente maestros en artes, maestros en educación artística y maestros en educación física. Y se ratifica el convenio Secretaría de Integración, Secretaría de Educación, para que 570 maestras pasen a la planta provisional del distrito, ya no como OPS, sino como planta provisional, con todos los derechos que pues, en general se tiene para todos y todas. Entonces, aquí hay un aspecto en que está el derecho, ¿sí? Y en segundo lugar,
uno de los puntos que dice el acuerdo de 2014 es que tienen los mismos, la misma jornada del resto de los maestros de provisionales y de propiedad. Y eso es un punto supremamente claro. Entonces, aquí se está haciendo, como dice el titular de este panel, un cambiazo, porque el concurso que hoy está en desarrollo y se está aplicando no convocó, no es cierto, no convocó para maestros de preescolar, para prejardín y jardín, sino para transición, porque todavía no, la nación no ha resuelto y eso es parte de los acuerdos. Entonces, estas maestras y maestros no tienen por qué estar saliendo, saliendo a aula para primaria en las plazas que son objeto del concurso, porque en 3 semanas viene el compañero que pasó el concurso en periodo de prueba y la desplaza. Entonces, aquí lo que hay es un cambiazo y es un acto que no corresponde. ¿Dónde está la carta de la Comisión Nacional del Servicio Civil diciendo que el territorio tiene que poner a dónde a estas maestras, que nos la muestran y la contestamos? Pero el punto allí es que el concurso que ya se hizo, ya ese concurso que está en desarrollo, no está para asumir preescolar en prejardín y jardín. Entonces, aquí hay algo muy sospechoso, o al pie de la campaña electoral próxima, no sé a quién están llevando a esos programas, a reemplazar a estas maestras, a las maestras de Proyecto 901, o es que esos cupos los van a asumir y van a intensificar con los contratos con las cajas de compensación. En cualquier caso, es un atentado contra el derecho a la educación y es un atentado, por supuesto, contra los derechos de los maestros, y es un infame cambiazo que no podemos aceptar. Y por supuesto que nosotros, y te finalizo con esto, queremos que el próximo concurso haya concurso para maestros de preescolar y que vayan a prejardín y jardín, pero eso es el próximo concurso, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Es decir, que este o el próximo concurso, ¿sí? Este ya los comentamos, o el próximo concurso vaya a tener prejardín y jardín, con que las maestras de hoy, que llevan 10 años, en 8 años, sean trasladadas. Y entonces queda uno muy preocupado también, porque empiezan con preescolar y resulta que entonces llevamos maestras de 15 años en inclusión y siguen derecho. ¿Esto es politiquería o algo pasa? Y creo que es un atentado de los más graves que he visto. No se lo había visto ni a Peñalosa, quiero decir, para que tengamos, aunque lo intentó, por supuesto. Gracias, Miguel. Le damos la palabra al doctor Carlos Rincón. Muy buenos días, doctor. ¿Qué orientaciones nos puede dar? Muy buenos días. Un cordial saludo para quienes se encuentran en línea. Y un cordial saludo para todos los maestros y maestras del distrito, a toda la comunidad educativa que nos ve, que está preocupada porque todos sabemos que la educación preescolar ha sido una lucha de la Federación de los Padres y Madres de Familia, porque vemos que es la manera más, la forma históricamente más adecuada para preparar a los seres humanos para enfrentar la vida. De allí la importancia, y valga el pleonasmo, trascendentalísima para que se respeten las garantías y los derechos de quienes prestan el servicio público con función social educativo en estos niveles. Lo primero sea decir, después de este preámbulo, que como el preámbulo de la Constitución es lo más importante, lo primero después de este preámbulo sea decir que desde el año 2012, tal vez antes, la Corte Constitucional, a través de la sentencia T204 de ese año, estableció que todos los actos administrativos que regulen materias de trabajadores provisionales, en ese caso fue con una trabajadora de la Fiscalía, que regulen materias de trabajadores con provisionales, deben estar debidamente motivados
Es decir, no se pueden tomar decisiones con los trabajadores provisionales sin una debida motivación, y en esto en dos sentidos, sin que exista una motivación y sin que la motivación sea suficiente. Como nos han expuesto hasta el momento, encontramos que la primer causal de nulidad de un acto administrativo o de la actuación de la administración, en este caso, la Secretaría de Educación del distrito, no tiene ninguna motivación. Es más, ni siquiera surtió un debido proceso porque no se notificó de ningún acto administrativo a los trabajadores en condición de provisionalidad respecto de un cambio de su contratación, de las obligaciones y derechos al interior de su contratación. Entonces, esto genera en primera medida desde el punto de vista del derecho constitucional y del derecho administrativo una situación que nos deja entrever que es pertinente y necesario para garantizar no solamente los derechos de los trabajadores en condición de provisionalidad, de estos docentes y estas docentes en condición de provisionalidad, sino del buen quehacer de la administración. Es decir, aquí no solamente estamos protegiendo los derechos de los trabajadores con una solicitud, una petición que nos diga la motivación y el acto administrativo por el cual tomaron esa decisión, en donde tendrá que haber una motivación, y no solamente una, sino una debida y suficiente motivación, sino que segundo nos deberán demostrar, como se dijo, cómo se protege el buen quehacer de la administración pública, en este caso, en la administración de los recursos públicos, como lo mencionaba el profesor Cristian Rentería hace un momento, solicitando, pues, por qué motivo se toma esta decisión, cuál es la mejoría en la prestación del servicio respecto de la toma de esta decisión y en dónde se encuentra la motivación debida y suficiente para la toma de esta decisión. Entonces, en una primera medida, estos docentes y a quienes no les han notificado esta situación y creen encontrarse en esta situación, pues yo considero que lo más pertinente es para que la administración se pronuncie, se indague el tema por escrito y se le pregunte por escrito a la administración a través del artículo 23 constitucional, pues por favor nos indique cuáles son los motivos, cuál es la debida motivación de esa decisión que toma la administración de manera absolutamente discrecional. En segunda medida, voy a reiterar las palabras del profesor Miguel, pues aquí encontramos que independientemente de la respuesta que dé la administración, se debe tener absolutamente claro que el artículo 18 de la ley 115, establece que respecto de la ampliación de la atención en el preescolar, son las entidades territoriales en sus respectivos planes de desarrollo los competentes para desarrollar esta actividad, valga la redundancia, es la entidad territorial entonces la que decide esa ampliación y no es competente la Comisión Nacional del Servicio Civil. Pues ahí está en el inciso primero del artículo 18 de la ley 115. En ese orden de ideas no se explica uno por qué presuntamente utilicen como pretexto la apertura de un concurso para lograr unos fines seguramente de contratación absolutamente distintos a la mejora del servicio. Y la tercera situación que se presenta acá es que el cambio de las condiciones y de las expectativas de cualquier trabajador del mundo en cualquier condición, como ya lo venía diciendo, deben estar absolutamente motivadas y principalmente en la función pública. Y esto lo concatenamos con ¿qué? Apreciados docentes, esto debemos concatenarlo con un tema que es importantísimo y tiene que ver con, uno, la estabilidad laboral relativa que tienen los provisionales, pero que le da unas garantías y unos derechos, por lo menos a motivar, y segundo, la estabilidad laboral reforzada que da determinadas situaciones y que a través de la circular 024, si no estoy mal, se establecieron, la circular 024-2023, se establecieron
por parte del Ministerio de Educación Nacional respecto de los docentes en condición de provisionalidad, y que pues quienes las exhortan al cumplimiento de esas condiciones de estabilidad laboral reforzada son los magistrados de la Honorable Corte Constitucional y en algunos casos del Consejo de Estado, cuando hay trabajadores que se han ido por la nulidad y el restablecimiento del derecho. En ese orden de ideas, entonces hay 3 elementos por decir. El primero y el más importante es la trascendencia que tiene la educación preescolar. El segundo, la debida motivación debido a la estabilidad laboral relativa, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y, por supuesto, las condiciones dignas de trabajo que cualquier trabajador, independientemente de su condición, debe recibir. Y en este caso, una estabilidad laboral relativa que tienen los trabajadores en condición de provisionalidad. Y tercero, los empleados en condición de provisionalidad. Y tercero, muy importante, pues tiene que ver entonces con la debida motivación que esta situación debe tener, que esta decisión unilateral y discrecional de la administración debe tener para salvaguardar y no poner en riesgo ni derechos laborales del derecho laboral administrativo, ni expectativas laborales del derecho laboral administrativo a que tienen derecho precisamente los empleados en condición de provisionalidad. Miguel, creo que nos faltó también la parte de lo de jornada única, porque creo que ese informe lo va a dar Claudia, que estamos sobrados en jornada única en Bogotá, porque hicieron este cambio y todos los colegios, muy posiblemente que tienen esta ampliación de los 3 grados mediante el proyecto, los colocaron como jornada única. Bueno, antes de Heidi señalar otro aspecto, ya pues queda claro el aporte de la 024, que fue producto de los acuerdos FECO de gobierno en este momento, pero yo reiterar la directiva 01 del 2020, que fue una directiva ministerial producto de los acuerdos FECO de gobierno del 2019, en la cual nosotros protegemos a ahí se busca proteger a los provisionales de una desvinculación alegando cambio de perfil. En este caso, si bien no está en ese mismo, estrictamente en el cambio de perfil, lo cierto es que no tiene ninguna razón de ser desvinculado a otra parte, ¿sí? Si no hay, como dice la directiva 01, una sustentación en el consejo directivo y en el consejo académico para que el maestro sea relevado o desvinculado, por lo menos pues apartado del colegio donde está, y en todos los casos se exige que haya una discusión, que se lleve la propuesta al consejo académico, al consejo directivo, se discuta, se vote, se levante acta y con base en las actas se le envíe a la Secretaría de Educación. Aquí no ha habido absolutamente nada de eso, ¿sí? Pues por supuesto porque no hay sustentación pedagógica ni académica, y entonces no hay por cómo explicar que un maestro que lleva en el proyecto, que se vinculó a través de un concurso abreviado, digamos un concurso específico abreviado, que fue lo que desarrolla la Universidad Pedagógica Nacional, etcétera, no hay forma de explicar que se vaya a 3er grado de primaria, curiosamente a una plaza que va a ser relevada dentro de 2 o 3 semanas por el tema del concurso. Esto es una maldad. Y entonces, como decía mi mamá, esto no tiene perdón de Dios, hijo mío. Entonces, el otro aspecto es el tema de la jornada. Siempre tendremos que insistir. Una cosa es la jornada única es escolar, y la jornada laboral no existe como jornada única, no existe jornada única laboral. Y ahí, incluso en el acuerdo del 2014, está absolutamente claro que los maestros provisionales, si van a laborar en jornada contraria a su asignación, tendrán que reconocerles las horas extras. E igualmente está en la circular 19
del 2016, que fue una circular del Ministerio de Educación expedida para maestros de jornada única, para los colegios de jornada única, señala que la única manera que a uno le asignen en jornada contraria a la que tiene su asignación académica es en mutuo acuerdo y también con pago pues, de horas extras. Entonces aquí nosotros lo que observamos es insistir en una desfiguración de la jornada única que estableció la ley, ¿sí? 115. Y entonces aquí se trata de revivir perdóneme, un Frankenstein que le tumbamos a Óscar Sánchez al finalizar como secretario en el 2014, de hacer 2 jornadas únicas en el mismo colegio, ¿sí? Es decir, esto ya es el colmo, ¿no?, de la creatividad regresiva desde el punto de vista pedagógico, pero además a costa de la sobreexplotación de los maestros y maestras, o que muy bien pensado para justificar todo ese proceso de intermediación de 1 billón de pesos con la caja de compensación compensar. Es decir, por el lado que se le mire, ¿sí? Aquí lo que uno ve es mezquindad y negocios, y no respeto a los derechos de la educación, a los derechos laborales, y como señalo, precisamente en época preelectoral. Entonces, digamos, muy grave el asunto y esperamos que haya una reacción. Si algo le queda a esta Secretaría de Gobierno Alternativo, que por supuesto no se le ve, por lo menos sea en esta materia. Y ahí está de por medio, siempre estará de por medio el derecho, porque después de que esto se haga, entonces no va a haber el personal, por lo menos el que venía, el que se ganó en Francalid, para prejardín y jardín. Y repito, entonces seguimos en inclusión, entonces le van a relevar a las docentes orientadores escolares que hemos logrado con recursos propios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la reunión del lunes es absolutamente clave, pero me parece muy clave lo que han orientado tanto Alba como Carlos y Cristian y el doctor Carlos sobre cómo se debe proceder de manera jurídica, porque también pues esto va a ser un pulso sindical, un pulso político, se trata de vender unas conquistas. Ahora yo les quiero señalar, hay un acuerdo ADE Secretaría de Educación en negociación colectiva en el marco del decreto 160 del 2014. Y eso es vigente porque ahí está, y es vigente, por supuesto, el acuerdo. Nosotros lo incluimos allí precisamente para blindar de que administraciones posteriores fueran a hacer uso politiquero de este trabajo, y curiosamente no fue tanto el de Peñalosa como sí el de Claudia López el que está haciendo uso politiquero, pero esa negociación colectiva está vigente. Los derechos que se logran en negociación colectiva no expiran porque la negociación colectiva pasó y entramos a otra negociación, salvo que el doctor Carlos me corrija en esa materia. Bueno, yo quiero comprometerlos a ustedes a un conversatorio esta semana para que ampliemos todos estos temas, porque es muy importante. Esperemos el lunes a ver qué pasa con la reunión con Secretaría de Educación. A mí me gustaría volver a tener a Miguel Ángel, al doctor Carlos Rincón y obviamente a Cristian, para que hablemos un poco más amplio sobre este tema. Vemos qué acciones podemos tomar, porque es que no es hacer por hacer. O sea, tenemos toda una fundamentación, todo un respaldo jurídico, no estamos pasando por encima de nada, hay acuerdos previos y esto pues hay que hacerlo respetar. Porque además de la circular 024 quedan bastantes inquietudes a los maestros provisionales y pues nos gustaría como darles un poquito más de claridad a cada uno de los puntos que ellos nos están preguntando. Entonces, Martica. Sí, aquí escuchando. No sé, Cristian, antes de que me jalen las orejas, Cristian, si quieres decir algo. Además le duele a uno un poco porque pues yo entré a la Junta Directiva en el 2005 de la ADE y todos estos procesos fueron febrilmente conversados y construidos con Abel Rodríguez y luego los tratamos de blindar en la negociación colectiva en el gobierno de Petro. Entonces, en negociación colectiva. Entonces, le da a uno, pues, dolor, ¿no?,
que en cambio de avanzar nos propongan regresividad. Entonces uno aquí tiene que anotar, mientras que el gobierno nacional por fin emite una circular reconociendo la estabilidad intermedia, ¿no? De los provisionales, en Bogotá entramos en un proceso prácticamente de retroceso, pero en materia grave. Y sabes que no más triste, que vienen otros colegios a jornada única y se va a presentar la misma situación con las profesoras que están en este proyecto, con las docentes. Claro que sí, Martica. Pero eso lo decía, que es importante que revisemos realmente, lo decía el doctor Carlos, solicitar a la Secretaría de Educación cuál fue la motivación para proferir estos cambios de contrato y qué los está motivando para acabar con estos proyectos. Y porque, como lo dije inicialmente, esta puede ser la punta del iceberg. Abajo pueden ser que hayan cambiado todos los contratos de todos los proyectos para ser ofertados ahorita como vacante definitiva para los compañeros que entramos en concurso, ¿cierto? Lo otro es que hay que mirar dos cosas. La parte legal que se va a realizar, ¿cierto? Está la parte de la negociación con la Secretaría de Educación, pero vemos que esos son, ¿cómo les digo? Mecanismos a mediano y largo plazo, y la situación de la posible vulneración del derecho al trabajo de las compañeras está a corto plazo. Entonces, ¿qué otras acciones o qué otros mecanismos podemos emprender para que se proteja estos derechos al trabajo, a la dignidad humana, que vienen aquí con el derecho al trabajo, y pues empezar a mirar desde nuestro sindicato cómo podemos entonces gestionar para proteger a las compañeras que están pasando estas situaciones? Sí, Heidi, no sé, sería bueno pues en el conversatorio seguir discutiendo este tema por el tiempo. Entonces, pues, estamos pendientes de eso. Listo, Martica. Gracias, doctor Carlos Rincón, porque nos dio muchas luces, muchas orientaciones. Gracias, Miguel Ángel, también. Y Cristian, definitivamente la administración cada vez tiene una memoria más selectiva, ¿no? Entonces vamos a ir recordándoles todo los acuerdos que ya deben cumplir. Muchas gracias a todos, y pues les estaremos avisando de acuerdo a las noticias del día lunes. Para ya sea miércoles o jueves hacemos este encuentro nuevamente. Muchas gracias, Martica. Bueno, gracias a ustedes, gracias al doctor Carlos, a Cristian, a Miguel Ángel, a Heidi por su información. Bueno, feliz día. Bueno, seguimos con Informe Capital. Los atrasos de Bogotá siempre son por las campañas electorales. Encuentro con la comunidad educativa, el Magisterio Bogotano. Invitamos a Andrés Ballén, secretario general de la ADE. Andrés, buenos días. Hola Marta, muy buenos días, y muy buenos días a toda la audiencia de Encuentros Pedagógicos en esta mañana de sábado. Bueno, tenemos información relevante, muy importante, como cada fin de semana, y quiero comenzar con lo siguiente. Un hecho muy positivo es que esta semana iniciaron las conversaciones con la Secretaría de Educación alrededor del pliego de peticiones 2023 que radicamos en el mes de febrero. Criticable, reprochable, que hasta ahora se pueda establecer la conversación, que hasta ahora ya esa voluntad política, que ese es un punto muy importante, la voluntad política. Iniciamos estas conversaciones alrededor de los puntos de las garantías sindicales, porque es que es muy importante que la Secretaría de Educación garantice que los maestros y maestras de la ciudad puedan participar sin temor a represalias en un derecho constitucional que nos asiste, que es el derecho a la protesta, el derecho a la sindicalización, el derecho a la manifestación pacífica, a la reunión. Esos derechos deben ser garantizados. La Secretaría de Educación se compromete a garantizar que los maestros y maestras puedan estar no solamente participando en los momentos de manifestación, sino que puedan ir a espacios tan importantes de participación como los comités sindicales locales.
que haya permiso para los delegados para los delegados y delegadas oficiales de la Asamblea para que puedan participar en estos espacios también de construcción del sindicato y de participación política del magisterio. Entonces, eso es muy importante, y que cese la intimidación por vía de cosas tan nefastas como la circular 04 de la reposición. Eso se modificó y bueno, hemos avanzado. El otro tema importantísimo que se trató y sobre el que hay también unos compromisos es sobre el tema de los provisionales. El asunto que se viene, de conversatorio que precedió esta intervención, es relacionado con el asunto del concurso y las vacantes de las maestras que en vinculación provisional cubren proyectos como el 901, que eso sea suplido por maestros en propiedad, dice la Secretaría, que eso fue solicitado por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Nosotros no solamente nos hemos pronunciado denunciando la situación, llamando la atención, sino que hemos dicho necesitamos acciones puntuales. La Secretaría dice, vamos a tener una reunión con la Comisión Nacional del Servicio Civil y el Ministerio de Educación para revisar si en realidad es obligatorio ofertar esas vacantes que en el pasado no habían sido ofertadas, que están cubiertas con recursos propios de la ciudad en educación, y pues esperamos que no se vaya a generar la salida de alrededor de 1.200 maestras y maestros provisionales de preescolar sobre la base de esa decisión que esperamos no resulte. Si llegase a resultar, le hemos dicho a la Secretaría, bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer? O sea, aquí el llamado de atención es ¿qué vamos a hacer para garantizar la reubicación de estas maestras provisionales, y no solo de ellos, sino de los que salen a raíz del concurso? Eso es inevitable. ¿Cuál es el papel de la ADE ahí? Miren, la ADE no es ente nominador, es decir, no es el papel de la ADE otorgar esos empleos, ¿sí? Contratar de manera directa a las personas, no. 2, la ADE no es una bolsa de empleo, pero lo que la ADE sí debe hacer como representante sindical de esos maestros y maestras, de todos los maestros y maestras de la ciudad, es mirar cómo se minimiza el impacto, la salida, y que se les reubique. Entonces, ¿cuál fue la postura que claramente escribimos ahí? El dinero, habría que generar nuevos proyectos. Hay que abrir proyectos. Intervención de maestros y maestras en el sector educativo se necesita. Con cosas como ¿qué? Como el debate que vuelve a salir a flote a raíz de la violencia ejercida contra una maestra la semana anterior en un colegio público de Bogotá, presuntamente también la violencia de una maestra ejercida contra un estudiante, pero es el asunto de los ambientes escolares, del deterioro de los ambientes escolares. Ahí se necesita gente, se necesitan maestros y maestras. No es cierto que sobren maestros en la ciudad. Al contrario, los hechos recientes de violencia en la escuela lo que demuestran es que se necesita intervención, y la intervención se debe hacer con pedagogía, con una estructura curricular clara, con procesos con seguimiento, que tengan seguimiento en el tiempo y sobre los que se pueda determinar que hay aportes, que hay avances. Escuché recientemente al personero de Bogotá pronunciarse acerca de que sí, la Secretaría de Educación ha implementado cosas en materia de convivencia, pero no se puede establecer que haya un impacto. Entonces, ahí se necesitan maestros, recursos se necesitan. ¿Dónde están los recursos? En los bolsillos de las cajas de compensación. Entonces nos hemos manifestado también en contra de que siga la privatización de la educación y la inversión del erario público en lo privado, enriqueciendo las cajas de compensación. Ahí está el dinero para generar esos nuevos proyectos. En eso es que estaba trabajando la ADE en favor de los provisionales. De esos temas hemos hablado en los comités locales. También ya en los comités sindicales de las localidades también indicamos desde la semana pasada que hay que vincularse, hay que ir a esos espacios, hay que hablar de estos asuntos, de los acuerdos, de la negociación, de la discusión del pliego en Bogotá, pero también de los acuerdos de FECODE. Esos temas los hemos venido tratando en los comités locales, nos vienen diciendo, persisten los problemas en la alimentación escolar del distrito, en el programa alimentación escolar, pues por el exceso de azúcares y harinas, no hay una alimentación balanceada, siguen denunciando los maestros y maestras en las localidades y las familias, tampoco hay
no solamente el balance nutricional, sino la calidad, y siguen denunciando que hay alimentos que llegan mohosos, en estado de descomposición, maltratados. Bueno, hay una cantidad de problemas que no se han podido superar, aparte del tema de las jornadas únicas, bueno, el asunto de la verticalidad en muchas de las instituciones en el sentido de la toma de decisiones que no cuentan, no pasan por los estamentos del gobierno escolar, y allí hacer el llamado, sigamos potenciando los consejos académicos, los consejos directivos, los estamentos del gobierno escolar para que se puedan participar en las decisiones más importantes que afectan a la escuela. Y cierro con lo siguiente, maestros y maestras de Bogotá, el lunes próximo, el 31 de julio, cierra la convocatoria de profes a la U, que está vigente, que está abierta, en donde se pretende financiar a maestros y maestras que ya están cursando estudios posgraduales y pues se van a financiar, por ejemplo, en especialización hasta un semestre, en maestría hasta 3 semestres, en doctorado hasta 5 semestres, 70% para maestría, 70% para especializaciones, 75% para maestrías, 80% para doctorados. Los términos están en la página de la Secretaría de Educación. No se pierdan esta oportunidad, que es una lucha muy importante que se ha dado. No, los recursos no son regalo de la Secretaría de Educación. Esos son, bueno, primero, son créditos condonables. Pero segundo, el hecho de que haya financiación para estudios posgraduales en la ciudad, que haya apoyo a la formación docente, que se haya avanzado en temas como las comisiones de estudio. Son asuntos que la organización sindical ha puesto en el debate ya desde hace más de una década con la administración distrital, y seguimos trabajando por ello. Son cosas que se han ganado, no hay que dejarlas perder. Y pues a la administración distrital decirle los recursos en formación posgradual, en formación docente en general, no solo posgradual, continua, formación inicial, se han podido ejecutar de manera sistemática, organizada en el pasado, y no ejecuciones a la carrera como presuntamente está ocurriendo ahora al cierre de esta administración. Para todos y todas, un feliz resto de fin de semana, un abrazo grande. Les habló Andrés Ballén Rojas, secretario general de la ADE. Bueno, Andrés, gracias por la información. Ustedes. Bueno, Andrés, y muchas dudas en lo de la formación posgradual, y hay muchas cosas que decir. Me gustaría que abriéramos espacio para hablar acerca de eso. Sí, hay cosas que denunciar que Claudia López quitó, sobre todo para los docentes que estamos en este proceso de formación. Claro que sí, más adelante abriremos el espacio y con muchísimo gusto. Bueno, Andrés, un abrazo fuerte, que estés muy bien. Bueno, seguimos con Encuentro con la Comunidad Educativa y el Magisterio. Invitamos a Miguel Ángel Pardo Remuero, secretario de Prensa de Propaganda y Publicaciones de FECODE. Muy buenos días, Miguel Ángel, nuevamente. Miguel. Muy buenos días nuevamente, saludos vitales, fraternales y pedagógicos nuevamente. Bueno, varias cosas debemos de decir. La primera es la denuncia pública y denunciamos muy enfáticamente el riesgo y hostigamiento a las comunidades por la confrontación armada en los municipios del Huila. Condenamos el asesinato de una menor de 4 años. Y en ese sentido, la federación se une a la denuncia que ha hecho nuestra filial, la Asociación de Institutores Huilenses, ADIT, en ese sentido. Y por supuesto, nos sumamos, señalamos y exigimos a la Fiscalía General de la Nación que proceda a hacer las investigaciones respectivas, pero sobre todo, insistir a la Fiscalía que además del que haga la función que le corresponde, contribuya y deje de sabotear los procesos que se están desarrollando para lograr la paz total. Y creo que hay que resaltar esa parte, es decir, nosotros no aceptamos que además del dolor que embarga a la comunidad en los municipios del Huila, especialmente los municipios que hemos mencionado, que mencionamos en el boletín de prensa. Entonces se aproveche el dolor de la comunidad
la zozobra por los enfrentamientos armados por sectores de la ultraderecha, que en cambio de decir se requiere la paz, se requiere el cese al fuego, entonces andan es al contrario, ¿no? Diciendo, eso demuestra que el país tiene que llenarse de guerra. Esto es una cosa desgraciada por parte de estos sectores. Y en ese orden de ideas nosotros debemos recordar que hace unas semanas en este programa invitamos al compañero Ricardo, el colega Ricardo, que muy rigurosamente nos habló sobre la ley de paz total, y ahí hay un capítulo muy importante que tiene que ver precisamente con estos aspectos de que la paz no es el cese simplemente del fuego, sino que adicionalmente implica unos procesos de construcción, que en este caso quiero también reiterar la importancia de que el próximo jueves 3 de agosto pues vamos a asistir, ya como lo explicó aquí Luciano y lo comentó Fabio Arias, vamos a asistir en representación de FECODE, va a asistir, y por supuesto va a asistir también la CUT como representantes de las reuniones sociales más numerosas del país en la instalación de la Comisión Nacional de Participación que se ha convenido en La Habana en el proceso de negociación entre el gobierno y el ELN, y que tienen el propósito obvio no, muy importante y trascendental de que la sociedad civil pueda expresar sus opiniones en el proceso de construcción de ese acuerdo. Adicionalmente, reiterar la importancia para nosotros de dos asuntos en esta materia. Una, que la paz, el proceso de paz estatal, pues tiene no solamente, decía, el cese del fuego, sino que como nos explicaba el Ricardo de Viva la Ciudadanía hace unas semanas, hay una parte dedicada a cómo resarcir toda esa cultura, entre comillas, que se ha creado, que se implantó, que se ancló en la escuela y que nos lleva a que los asuntos de las diferencias se pretendan tramitar como asuntos de guerra. Y eso es muy importante que esa parte de apoyar a la escuela para que toda esa cultura mal llamada cultura se reverse, sea consolidada. Entonces decía que para nosotros es muy significativo todo este proceso, y el otro proceso es que como se ha declarado al movimiento sindical víctima del conflicto, pues seguir avanzando en los procesos de reparación, pero sobre todo de verdad. Es decir, no puede haber ningún tipo de no repetición de toda esta tragedia de más de 60 años si no se conoce la verdad. Y entonces, bueno, estamos frente a una intención de poner cese no solamente al conflicto, sino cese a que el país desde su independencia no ha dejado de estar en guerras civiles y conflictos, y un sector que insiste en que con los hijos de otros no estemos en permanente guerra, y eso no lo vamos a aceptar hasta pues donde las fuerzas nos den. Es el primer asunto que quería resaltar. Segundo, esta semana, frente a la agenda legislativa, que ya se ha mencionado a nivel general, pero a nivel particular de educación, el Comité Ejecutivo de FECODE se reunirá el próximo martes, para buscar una reunión con la bancada parlamentaria de los sectores democráticos en el propósito primero de que se hunda el proyecto de ley destructivo de los bonos escolares, destructivos para el sistema educativo público, para el derecho a la educación, que como lo hemos dicho, pretende que el derecho de la educación debe ser derecho y convertirla en una dádiva que dependa del favor de un politiquero de turno, para que el politiquero lo ubique a los niños en el colegio a cambio del voto, y entonces la corruptela y el derecho, la corruptela y la negación de derechos es lo que se expresa, lo que se pondría con eso. Entonces necesitamos resolver el tema de las acciones frente a eso, incluida la posibilidad de una movilización. Y el otro asunto que abordará el Ejecutivo es la discusión del contenido del proyecto de ley sobre derecho fundamental que ha presentado
que la educación como derecho fundamental que ha presentado el gobierno y que nos parece en primer lugar que no es no es de buen recibo que siendo parte de los acuerdos que se va a discutir el tema de manera conjunta, conozcamos el texto y pues vamos a mirar el contenido y también vamos a expresar seguramente nuestras posiciones si ese proyecto de ley realmente eleva la educación como derecho fundamental o no pasaría de ser más de un proyecto más que nos pondría en eso. Hay observaciones que queremos señalar. Nos parece que no le ayuda a los 3 grados de preescolar como obligatorios, no le ayuda ese proyecto, y hay otras materias que tendremos que mirar, pero la intención de una ley estatutaria sí es una aspiración que hemos tenido en materia educativa. Igualmente, en la reunión del Ejecutivo del próximo martes, vamos a estamos organizando ya los 15 compañeros ejecutivos y ejecutivas para distribuir en los 6 bloques de los 50 acuerdos para entrar con el gobierno a su materialización. Entonces me parece que esto debe ser clave tenerlo pues, en cuenta para que estemos muy pendientes. Y finalizo porque creo que ya el tiempo es el esfuerzo que está haciendo la Secretaría de Prensa, Propaganda y Publicaciones con la coordinación del suscrito, pero sobre todo por el trabajo del equipo que tengo el honor de coordinar. Hemos hecho un esfuerzo enorme de elaborar unas piezas comunicativas sobre los acuerdos. En este momento están saliendo de manera permanente unas piezas comunicativas en flyer explicando y precisando cada acuerdo, ¿sí? Hemos sacado ya estamos en este momento en los 3 primeros ejes, vamos a sacar los otros 2, además de lo que estamos haciendo en los programas de televisión, ir explicando el acuerdo. Si nosotros no nos apropiamos de esos acuerdos, no vamos a poder participar. Primero, no vamos a mantener la trascendencia. Son acuerdos que le están buscando la salida a temas que están detenidos desde hace 20 años, Marta Liliana. 20 años. Entonces, su materialización tiene que tener una metodología priorizando por los temas más sensibles y en ese caso llamamos a todos a que los estudiamos, los leamos y opinemos sobre todo cómo debe quedar eso en una norma, en una resolución, en un decreto, en una ley o en el acto legislativo en el caso de la reforma constitucional al sistema general de participaciones. Bueno, un sabatino día de descanso y esperamos que también mañana disfruten con su familia, con nuestras familias, disfrutemos el día merecido descanso dominical. Bueno, Miguel, a ti muchas gracias por la información. Bueno, agradecemos a todos ustedes por su sintonía, a todo el equipo de Renovación Magisterial en Colombia, al director Jairo Castro Ballesteros, al productor Sergio Camilo Castro, en lengua de señas Paula Carvajal, y recuerden, todos los sábados desde las 8:30 de la mañana a las 10 de la mañana nos puede sintonizar por Facebook de Renovación Magisterial. ¿Quién les habló? Marta Liliana Puentes. Un abrazo fuerte. Renovación Magisterial presentó Encuentros Pedagógicos. Los esperamos el próximo sábado a las 8:30 de la mañana. Gracias por acompañarnos.